una exposición sobre artistas mujeres en el museo en conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, o sea, para el 2007, el 8M, para el año siguiente, por, bueno, quien era el director en ese momento del museo, César Castellano, y también por intermedio de Cristina Terzaghi, que había hecho una curaduría con artistas mujeres unos años antes. La propuesta estaba sobre todo orientada a que hiciéramos un trabajo de curaduría con artistas contemporáneas, que trabajaran con producción contemporánea. Nosotros estuvimos ahí debatiéndonos internamente sobre qué trabajar, y bueno, y fue ahí que después de varias conversaciones muy interesantes, algo que tuvo muy lindo este proyecto fueron todas las discusiones internas del equipo, porque todos los temas que discutíamos nos tocaban de cerca de alguna manera. Fue ahí cuando decidimos trabajar con una parte del patrimonio del museo, como comentaba Federico recién, que es como la menos conocida. Decíamos, bueno, pero trabajar con artistas contemporáneos es interesante, nos gusta y demás, pero en verdad no conocemos el primer patrimonio del museo, ¿no? Las primeras obras y quiénes fueron las primeras artistas mujeres que se habían incorporado al museo. Esto era un desafío para nosotras porque en verdad ninguna había trabajado exclusivamente con cuestión de género ni con artistas mujeres. Sabíamos que no existía información, hasta ese momento muy poquita información sobre las artistas del periodo que nosotras trabajamos, que es desde el momento de la fundación del museo, 1922, hasta recién comenzado los años 60, entonces eso era una dificultad, no contar con bases, con referencias, cuando la historia del arte se había mantenido, en general los textos de historia del arte clásicos se habían mantenido bastante silenciosos respecto de la producción de las artistas mujeres, y además teníamos muy poco tiempo para la planificación, esto hay que decirlo también, entonces era todo un desafío, ¿no? Bueno, después de mucho pensar, decidimos tomarlo el desafío porque lo sentimos como una posibilidad, ¿no? Dijimos, bueno, tenemos esta oportunidad, y es una forma interesante de conocer el patrimonio. Así que bueno, fue así que, con muy pocas referencias, contábamos con algunos trabajos, justo hacía muy poco se había publicado el trabajo de Georgina Glusman, que para nosotros fue todo un antecedente que tuvimos en cuenta sobre artistas mujeres, así que bueno, ese fue un trabajo fundamental. Quisimos invitarla para que forme parte de las actividades de la exposición, pero bueno, por diferentes cuestiones no se concretó su participación, pero sí estuvimos en contacto. El trabajo de ella llegaba hasta 1823, o sea, hasta 1923, perdón, o sea, al momento en que nosotras partíamos, así que bueno, tampoco contábamos con mucha información de las protagonistas de la exposición. Así que bueno, con esas restricciones, trabajando mucho con el legajo del museo, teniendo como marco parte de la crítica feminista, ¿no? Los clásicos de la crítica feminista, Linda Nochlin, con esta pregunta que lanza, bueno, ya es una pregunta clásica, ¿no? De por qué no han existido grandes artistas mujeres, ¿no? Una pregunta retórica que después va a retomar Griselda Pollock, otra figura clave de la crítica feminista, para un poco poner el foco sobre, bueno, cómo se ha construido la historia del arte hasta este momento, cómo la historia del arte implica cuestiones de relaciones de poder entre los géneros, ¿no? Como a partir de concepciones como la idea de genio, grandes maestros, bueno, y una serie de mitos, ¿no? Y estereotipos. Esto ha propiciado de alguna forma que las artistas mujeres tengan un lugar, bueno, subsidiario, ¿no? En la historia. Entonces, bueno, partiendo como de un poco de esos parámetros fue que empezamos a ver, bueno, cómo trabajar. Decidimos trabajar mucho con el legajo del museo, con prensa, ¿no? Con artículos de prensa, y bueno, y con lo poco que nos proveía los textos de historia del arte. Algo que nos llamaba la atención es que, bueno, decíamos, por un lado aparecía como una contradicción, ¿no? Si buena parte de la colección de este momento de las obras que ingresan al patrimonio, ingresan a través de salones, es porque estas artistas o recibieron un premio, participaron de alguna manera, o bueno, no recibieron un premio, pero fueron distinguidas de alguna manera, o recibieron una mención, y entonces hubo algún organismo como la Comisión Provincial, ¿no? de Bellas Artes, que a partir de esa distinción
adquiere la obra, pero en algún momento estuvieron, ¿no? Y ahí aparece un fuerte contraste que encontramos entre lo que aparece en prensa, ¿no? Que las artistas por ahí aparecen mencionadas, pero después no son recuperadas por la historia, ¿no? Y eso nos pareció interesante. Pensamos entonces hacer una muestra que trabajara relaciones de tensión, ¿no? Que decíamos, bueno, ¿cómo hacer para hablar de todas estas cosas sin tergiversar el dispositivo? Se trata de una exposición, no es un libro, no podemos llenar de textos la muestra, no nos gustaba una muestra que tuviese mucha información de texto. Y bueno, y así también pensamos una exposición que fuera sugestiva, ¿no? Que a partir de las relaciones entre las obras, de cierta disposición de las piezas, de poner el foco en algunas obras en relación a otras, bueno, fuera marcando como ritmos, ¿no? Y un sentido de lectura. Esa fue un poco como la estrategia. Voy a ir mostrando y voy a ir comentando sobre el Power. Bueno. Ahí está. Voy a hacer como un recorrido por algunas partes de la exposición, comentar un poco cuáles fueron las decisiones o cómo pensamos ubicar las obras en el relato, ¿no? Cómo construir un relato y qué posicionamientos tenía, bueno, cada obra. Bueno, esta fue como la obra que ya después voy a hablar, que fue la obra de Dora Sifone, un autorretrato de Dora Sifone, que fue la imagen que identificó la exposición. Este es el ingreso al museo, apareció una gigantografía, que fue una imagen, una fotografía que ampliamos de una fotografía que apareció publicada en la revista Caras y Caretas en el año 36, una fotografía muy linda que circuló mucho en las redes después de la exposición, y que nos pareció muy reveladora de sentidos, ¿no? A nosotros nos servía mucho esta imagen, porque es una imagen muy pregnante, ahora las voy a mostrar con un poquito más de detalle, ahí se ve mejor, que nos parecía que era como muy introductoria a sentidos que después queríamos desplegar en la exposición. Por un lado, bueno, esto es una escena de una clase de dibujo con modelo vivo, en el taller de los cursos de arte plástico, los cursos libres de arte plástico que dictaba la célebre pareja de arte moderno, Raquel Forner y su esposo Alfredo Bigatti, como una especie de formación, digamos, una formación artística no formal, valga el oxímoron, bueno, que fue muy reconocida en su momento, ¿no? Que fue paralela, un poco funcionó paralela a otros ámbitos de educación formal. En esa escena hay varias cuestiones, decía, que nos gustaba destacar. En primer lugar, bueno, voy a leer rápidamente en una reseña muy linda que escribió Juan Cruz Pedroni sobre la exposición, lo que él dice de la fotografía. Dice, la imagen nos muestra las prácticas de educación artística en el siglo XX y nos recuerda que para mediados de siglo los cursos eran impartidos todavía con segregaciones de género. Viendo esas imágenes en las cuales las cultivadoras de las bellas artes aparecen en cantidad, se pueden recordar como por oposición las imágenes de una excepción femenina, en las cuales la mujer se destaca como la única entre sus compañeros masculinos. Entre ellas es conocida la fotografía también de Forner, en la que aparece entre los muchachos de París, ¿no? Esto de la excepción femenina que observó Juan Cruz fue clave en la exposición, ¿no? Decía, bueno, todavía las clases, la educación artística para las mujeres, por lo menos cuando se practicaba con modelo vivo o desnudo, ¿no? Se hacía separado de las clases de los estudiantes varones. Eso daba una clave de cómo era la enseñanza en esa época y cómo va cambiando, ¿no? A lo largo de la historia, pero también hay una cuestión en la relación, bueno, esto que plantea Juan Cruz de la relación distinta, ¿no? Y excepcional de Raquel Forner respecto de esa figura excepcional, acá, ¿no? De Forner entre los muchachos de París, ¿no? Digamos, para nosotros Forner no solamente era una excepción entre los varones, como en este caso, entre los muchachos de París, sino también entre las propias, podríamos decir, colegas, o artistas, o futuras artistas mujeres también, ¿no?
porque, bueno, ella ahí en esta escena ocupa el lugar de la maestra, ¿no? Que no era un lugar corriente para quienes estudiaban arte, ¿no? En general las artistas mujeres ocupaban, la prensa hablaba en general de las estudiantes mujeres, estudiantes de arte mujeres, como aficionadas, como hablaban de la vocación, ¿no? Cultoras del arte, pero no como profesionales, ¿no? Digamos, todas estas palabras que parecen tan como inocentes, de alguna forma obturaban la posibilidad de profesionalización, ¿no? De las mujeres. Bueno, esta foto, ahora voy a mostrar el emplazamiento de la foto, la puesta en página, donde aquí se habla, el articulista habla de las artes plásticas tienen entusiastas cultoras, y ahí se ve varias escenas, que esto era bastante corriente en las revistas de interés general, ¿no? Donde aparecían la educación artística en las mujeres, hasta cierto tiempo tuvo ese viso, digamos, de clase y de cultura general, ¿no? Como una especie de cultura general necesaria. Bueno, esto es lo que va a ir cambiando, decíamos, y bueno, lo vamos a ver en algunas otras referentes. Pero por otro lado, había también en esta foto algo que nos gustaba mucho, que es la cuestión de la mirada, ¿no? Digamos, si bien, por ejemplo, con Griselda Pollock, le da un lugar muy importante a la mirada, ¿no? A la mirada como lugar de poder, como instancia de poder, ¿no? Dice cómo la modernidad, por ejemplo, está identificada con un lugar de la mirada que es identificada con la mirada masculina, ¿no? Por ejemplo, el sujeto moderno que describe Baudelaire, el sujeto el flâneur, ¿no? Aquel sujeto que va por la ciudad mirando, como fisgoneando, ¿no? La ciudad, el espacio público, sin ser visto a la vez, es quien domina, ¿no? Es como tiene la posibilidad o la posición de dominar el mundo a través de la mirada sin ser visto, ¿no? Y esto un poco se traslada, dice Pollock, a, por ejemplo, la situación de taller, ¿no? Ese mito que se construye en torno a la artista, la modelo, y la relación con el pintor, ¿no? El pintor que mira a la modelo y es el que domina con su mirada, ¿no? Y en una posición activa, es quien se apropia de la modelo de alguna manera, y del otro lado la modelo que es sujeto de la mirada, ¿no? Entonces, hasta cierto tiempo las mujeres tuvieron como ese lugar en relación al campo del arte, como en un lugar muy, podríamos decir, pasivo, ¿no? O por lo menos fue esa la construcción que supuso la historia del arte hasta el momento. En esta fotografía nos parecía que había una sugerente inversión de la mirada, ¿no? Porque son las estudiantes las que están con una mirada muy fuerte que direccionan, no sé, hacia el modelo masculino, estarían como sugiriendo una posibilidad, ¿no? De invertir por un tiempo la relación esa de dominio de visión, que eso fue un poco lo que pensamos y cómo planteamos la exposición, ¿no? Por supuesto, todo esto es algo que nosotras sugeríamos, no sabemos si quedó claro, bueno, Juan Cruz lo leyó por suerte y ahí hizo la reseña muy interesante. Pero bueno, uno no puede, eso pasa con las exposiciones, ¿no? No son libros, no está ahí con el pie de página leyendo, diciendo, entonces hay cuestiones que quedan como flotando, ¿no? Sugeridas. La exposición, entonces se ingresaba a la exposición con estas dos obras centrales, el autorretrato de Dora Sifone, la imagen de la derecha, y a la izquierda está la obra, que es una copia en pintura de Ernestina Rivademar, que fue, bueno, la primera directora del museo. No solamente la primera directora mujer, quiero decir, sino la primera persona que ejerce la dirección del museo, ¿no? Dos imágenes que nos parecía que enlazaban, por un lado, la cuestión con la fotografía del exterior que veíamos recién, ¿no? La situación de la educación artística de las estudiantes mujeres, con la posibilidad que daba el autorretrato de Dora Sifone, ¿no? Esto es un autorretrato donde la pintora se está definiendo, exhibiendo, mostrándose a sí misma como una pintora profesional, ¿no? O sea, que tiene sus herramientas en la mano, que muestra sus armas de trabajo, y el espacio físico donde está trabajando. Esos son como los indicios, ¿no? de más de profesionalización, no ya parte de un grupo estudiando, sino la pintora sola, ¿no? Y así se muestra.
Entonces nos parecía que de alguna forma había como una proyección desde el lugar ese del estudiante hacia Dora Sifone podría ser como una especie de concreción del deseo, ¿no? Como de esas estudiantes y marcar como ese hito en la carrera o en la profesionalización de las pintoras. Ahora, junto con la obra de Rivademar, por supuesto esto implicaba un fuerte contraste, que esto nos interesaba, ¿no? Porque ya sola por el estilo y por las épocas hay una distancia, ¿no?, temporal entre las dos obras, pero además en una estamos hablando de un autorretrato, en un momento en donde hablábamos donde la pintura o la pintora ya se muestra como una profesión, digamos, liberal de alguna manera, y por otro lado, una copia, ¿no? Esa obra que estamos viendo ahí, de Ernestina Rivademar, es una copia que hace Ernestina Rivademar cerca de 1910, cuando es becada en Madrid, de una obra de Rubens, de María de Medici, reina de Francia. O sea, es una pintura que tiene, podríamos decir, un estatuto menor que una pintura, porque es una copia justamente, y es parte también de un ejercicio o de un tipo de práctica que era muy corriente dentro de la educación artística ya desde fines del siglo XIX, ¿no? Por lo menos. Entonces, bueno, digo, esas dos, ese juego entre las tres, entre la entrada, el ingreso al museo y el exterior, nos permitía empezar a hablar de estas cuestiones, ¿no? De la educación, de cómo se fueron formando las artistas, y también nos empezamos a preguntar, bueno, ¿quién era este personaje, no? Dora Sifone, que se presentaba a sí misma con una obra en la colección del museo, que era una copia, y que a la vez había sido directora, ¿no? Cómo había sido, la verdad que nos inquietaba bastante, y nos sigue inquietando, porque no hemos conseguido, tenemos algunas pistas, seguimos atrás de otros, estamos rastreando en la figura de Ernestina Rivademar, pero nos llegábamos a preguntar, bueno, cómo una mujer en la década del 20 había llegado a ocupar un cargo directivo, ¿no? En una institución pública como un museo. O sea, ¿cuáles eran las credenciales que tenía Ernestina Rivademar para ocupar ese cargo, cuando sabemos que en las primeras décadas del siglo XX las mujeres todavía no ocupaban espacios de poder en las instituciones públicas, ¿no? Entonces, bueno, fue así que estuvimos buscando rastros de esta figura. Lo que pudimos encontrar es que Ernestina, acá está Ernestina Rivademar, esta es una fotografía de ella, un detalle, también una nota de Caras y Caretas del 29, que dice la señorita Ernestina Rivademar, vicepresidenta de la sección Artes del Tercer Congreso Femenino Internacional y fundadora del Museo de Bellas Artes de La Plata, que dirige en la actualidad, ¿no? Así se presentaba en la revista. Entonces, bueno, rastreando encontramos que en prensa, en un periódico en 1900, ay, perdón, que se me arrancó. Perdón, en una edición de Caras y Caretas de 1903, muy, muy temprano, fue la primera referencia que encontramos de Ernestina, ahí aparece su primera presentación como pintora, gana una mención de tercera clase en la sección copia de pintura, o sea, una premiación que no tenía mucho prestigio entonces, ¿no? En una exposición que fue en ocasión de la presentación de un nuevo edificio del museo, del diario del Buenos Aires, de La Plata, ¿no? Ahí, bueno, se inaugura el edificio, se organiza una exposición, y ella consigue esta distinción, entre otras muchas mujeres, ¿no? Digamos, muchas obtuvieron esa tercera mención, así que tampoco era una distinción demasiado alta, ¿no? Pero sí era interesante ver cuál era el lugar, cómo era, ya desde la cultura visual se puede ver los lugares que ocupaban las que ocupaban las gestoras y gente del arte, las mujeres y los varones, ¿no? Digamos, esos que aparecen fotografiados en el medio son los artistas que obtuvieron los primeros premios. Los que aparecen, acá a la derecha hay un detalle, ¿no? Donde se ven todas las mujeres participando de un concierto, y los que figuran a la derecha, los jurados. El jurado estaba compuesto por
Ay, se me fue. El jurado estaba compuesto por, bueno, artistas célebres del momento, ¿no? Martín Malar, Ernesto de la Cárcova, Eduardo Schiaffino, no me acuerdo, Eduardo Sívori, bueno, todas figuras muy, muy reconocidas ya del arte argentino. Y estos son los inicios, bueno, en estos inicios, digamos, ubicamos a Ernestina. Después, bueno, algunas notas de color, porque nos pareció un personaje también como pintoresco, es que en una nota en Caras y Caretas aparece en el 21, en 1921, todo esto es antes, por supuesto, de la fundación del museo. Esto es del año anterior a la fundación del museo. Sabemos que ella, bueno, estuvo becada en Madrid en 1910, una beca tuvo del gobierno nacional, y bueno, y realizó unas prácticas en España. Ahí aparece en una nota en un periódico de Madrid que, bueno, que había obtenido una medalla por un autorretrato, así que sabemos por lo menos que pintaba autorretratos. Y después en 1921 aparece esta nota, que es una nota muy extraña, de un viaje del Bahía Blanca, que el vapor Bahía Blanca era un buque que compra el gobierno argentino en ese momento, la Armada Argentina, lo compra para realizar unos viajes de ayuda humanitaria, digamos. Ese buque tenía destino a Hamburgo, o sea, el destino final era Austria, pero desembarcaba en Hamburgo, y llevaba alimentos y todo tipo de productos nacionales como una ayuda humanitaria para paliar un poco la hambruna de la Viena de posguerra, ¿no? Y en esa tripulación aparecen Ernestina, artistas, músicos y cónsules, distintos cónsules, y no hemos podido encontrar información sobre cuál fue la función de ella ahí, o cómo fue que aparece en esta escena, pero bueno, es parte un poco de lo pintoresco del personaje y de la intriga que nos sigue generando. Ya, bueno, después de 1921, bueno, ya poco después es cuando presenta, se supone, junto con el círculo artistas locales, con un grupo de artistas locales que formaban el Círculo de Bellas Artes, bueno, Francisco Becchioli, Cutaret y demás, un grupo de artistas locales, Bruguetti también, un proyecto para la fundación del Museo de Bellas Artes. Pero bueno, revisando un poco la historia local, dimos con una información que proviene de quien podría considerarse su biógrafo, por lo menos quien le ha dedicado mayor atención a Ernestina de Rivademar, que es Horacio Ponce de León, ¿no? Un escritor platense, que además se ocupaba de las notas de sociales en el diario El Día de la Plata, que era muy amigo de la familia de ella, y él habla desde sus memorias, pero dice que él atribuye la fundación y la creación del proyecto directamente, dice, a una figura, que es la acción mediadora, dice, de Ernestina Rivademar, bueno, y argumenta una serie de, bueno, presenta una serie de hipótesis. Él comenta que hubo, en el reglamento constan 2 notas presentadas, o 2 presentaciones, por un lado la del Círculo de Bellas Artes y por otro lado la de Ernestina, y eso, digo, es una pauta para él, un indicio de que, dice, si Ernestina hubiese formado parte de ese círculo, no hubiese tenido que presentarse en forma separada, ¿no? Como que eso es como uno de los indicios. Pero después, bueno, él plantea que tenía un conocimiento personal, y bueno, habla del sueño y del proyecto permanentemente de Ernestina, y cómo Ernestina había ido a pedirle asesoramiento a su padre, que era amigo del gobernador, de Luis Monteverde, para que le asesorara en el proyecto, ¿no? Bueno, hay una serie de pautas y de cuestiones que, bueno, que son interesantes, pero que hablan de ese lugar, que todavía no está muy preciso, y que nosotras en la muestra nos interesaba un poco destacar la figura de Rivademar, más allá de como artista, sino como gestora, porque bueno, fue una figura que no quedó muy bien parada después de las declaraciones que hace Petoruti en sus memorias, ¿no? Él dice que cuando asume la gestión del museo, que es el director que continúa la dirección después de Ernestina, no lo hace sin reparos por el estado en que se encontraba el museo, porque no se había hecho nada. Bueno, sin embargo, hay algunos trabajos que hablan de, y el museo mismo sabe, ¿no? De las obras que ingresaron varias obras interesantes, importantes, durante la gestión de Ernestina Rivademar.
que se realizaron los primeros salones de arte, que permitieron también el ingreso de obras, bueno, y una serie de cuestiones en un momento, digamos, de principios de la década del siglo XX, donde, digamos, las mujeres gestoras no la tenían fácil, ¿no? Y bueno, finalmente encontramos también este artículo que habla, esta es la nota del principio, aparece la imagen de ella, de cuando ella aparece como vicepresidenta de la sección artes del tercer congreso femenino, ¿no? Un congreso que fue muy importante, donde hubo figuras muy importantes, digamos, políticas que tuvieron que ver con el feminismo, como Julieta Lanteri, Rawson, bueno, y un montón de mujeres que se reunían ahí a discutir sobre cuestiones que tenían que ver con los derechos y la emancipación de la mujer a principios del siglo, y discutieron sobre educación, sobre arte, higiene, sociología. Bueno, esto es un fragmento de lo que plantea la nota. Dice, bueno, ya no podrá decirse que la mujer es intuitiva, meticulosa, tradicional, las esferas que le asigna la naturaleza son diferentes, pero en los tiempos modernos no puede hablarse de superioridad ni de inferioridad de uno y otro sexo. Ahora que la educación y la instrucción están organizadas en un pie de igualdad, la mujer conquista puestos honrosos, no solo en las ciencias, en las letras, en las artes, en la magistratura, sino también en los deportes. Esto lo puse porque en verdad después hay muchas pistas, digamos, en la exposición, que hablan de estas cuestiones que se discutían en el Congreso de Mujeres en el 29, ¿no? La cuestión de la educación está muy presente como posibilidad, ¿no? De ampliación de derechos, el lugar del trabajo, la conquista, la igualdad, ¿no? De posiciones, y en todos los campos, ¿no? Digamos, en las ciencias, en las letras, en el arte, y también en los deportes, y eso está muy presente en esos congresos. Bueno, voy a avanzar un poquito porque si no... bueno, esta decía esta pieza, el autorretrato de Sifone, que para nosotros es tan central, nos interesaba también por varias cuestiones, bueno, por el estilo, que es un estilo un estilo que responde como al estilo del Novecento italiano, ¿no? La pintura metafísica, mitad renacimiento italiano, mitad vanguardias del siglo XX, un estilo que estuvo muy presente en la Argentina en el periodo de entreguerras, pero que no es un estilo típico, digamos, para el género autorretrato, entonces nos parecía interesante. Y un poco también porque, bueno, ahí Sifone se muestra como una mujer moderna, más allá de que se está presentando como una pintora moderna, el corte ese a la Garzón, ¿no? Que era un corte que lo usaban en el momento las mujeres de avanzada, digamos, ¿no? Las mujeres que se suponían modernas usaban el pelo corto, como los varones, como se suponía como los varones. Entonces, esa marca también nos pareció como interesante para iniciar la exposición. Detrás de la obra de este autorretrato de Sifone, nosotros ubicamos un autorretrato muy conocido, que el museo ha mostrado muchísimas veces, que es el autorretrato de Raquel Forner, ¿no? Que es un autorretrato que Forner pinta bastante después, en el 41, que decíamos, bueno, había circulado muchísimo, y nosotros decidimos ubicarlo atrás, digamos, darle como el lugar de protagonismo, primer plano a Sifone, que había sido el menos mostrado, y por las características que comentaba recién, el de Sifone con un estilo mucho más abstracto, limpio, como más sintético, con una construcción, digamos, de la mujer pintora muy distinta a la que sugiere Forner, ¿no? En esta pintura, mucho más compleja en elementos, donde hay referencias a su vida privada, digamos, a la pareja, a su pareja, ¿no? Y a esa especie de sociedad artística y bueno, el vínculo personal, referencias a la guerra, ¿no? Que está presente, y toda la cuestión esta de Forner como, digamos, toda la cuestión del dolor por la guerra y la actualidad, esto que ella planteaba como una urgencia, ¿no? Como como artista, como lo entendía ella, de dar cuenta de la actualidad, ¿no? De las problemáticas sociales y políticas, de los conflictos bélicos de ese momento, ¿no? Digamos, dos autorretratos muy, muy diferentes en cuanto a resolución, que proponen dos figuras de pintoras muy distintas y contemporáneas, ¿no? Bueno, no es casual también que
una revista como Argentina, ya en el 31 aparecen como referentes de pintoras modernas, de un lado aparecen con obras que nada que ver, ¿no? La que mostraba recién, pero Dora Sifone de un lado y Raquel Forner de otro, ¿no? Como dos representantes distintas de la modernidad. Y en relación a esta cuestión de la propia figuración profesional como pintora, también digamos, queríamos generar también una reflexión sobre otro dúo de obras, que son las que estamos viendo aquí, que están próximas en el espacio a las otras obras, que es, bueno, una de Enrique de Larrañaga, Mi esposa, se llama, donde está retratando a Isabel Roca, ¿no? Que es la pintora que figura en la otra obra con la naturaleza, autora de la naturaleza muerta. Entonces, bueno, esto nos permitía, por un lado, dar cuenta de la obra de la pintora, ¿no? Que es la naturaleza muerta, pero también sugerir algo que aparece como muy frecuente también en esta época, que es que las pintoras aparecen muchas veces con, digamos, el lastre de su relación conyugal, ¿no? Siempre aparecen como con el apellido de casada, por ejemplo, en los legajos, en la prensa, y un poco sometidas, ¿no? en su desempeño profesional, o restringidas a el rol que ocuparon sus parejas muchas veces, ¿no? Esto, bueno, es el caso de Lía Correa Morales, bueno, de Isabel Roca, de Ana Weiss, que vamos a ver después, de Emil César Forcada, bueno, hay muchas artistas que aparecen en esa relación, entonces, bueno, nos parecía interesante mostrarlo de esta manera. Bueno, ahí se ve un poco las relaciones, ¿no? Ahí se ve, bueno, Sifone, atrás atrás del panel estaría Raquel Forner, y ahí se ve atrás la obra de Isabel Roca, y al costado, a la derecha, la de Larrañaga. Después, bueno, había eh, otro grupo de obras que, ahora voy a ver cómo vengo con el tiempo, que trabajamos bastante, bueno, que es el grupo de desnudos, ¿no? Fue un complejo medio discutido también de cómo presentar los desnudos. El desnudo fue un género muy trabajado, ¿no? Por las artistas en el periodo sobre todo de los 30 y los 40, han ingresado muchos desnudos a la colección. Nosotras decidimos mostrar desnudos hechos por mujeres y algunos desnudos, un desnudo masculino y otros desnudos de mujeres hechos por pintores, ¿no? Entonces eso nos permitía como todo un juego así también de relaciones. Eso fue toda una discusión interna, ¿no? ¿Qué mostrar, qué no mostrar? ¿Por qué mostrar un varón, ¿no? Un desnudo masculino, ¿qué queremos mostrar? Entonces, bueno, este recurso nos permitió, por un lado, mostrar la mayoría, ¿no? De desnudos femeninos que ocurren en la pintura. Hay una tradición, ¿no? En la pintura mayoritaria de desnudos femeninos. Entonces, mostrar ese desnudo de Sibori, ese torso de hombre de Sibori, nos permitía poner como en relación esa cuestión. Después, por otro lado, bueno, aparecía esta relación de la mirada que comentaba hoy a propósito de Pollock en algunas de estas obras. Por ejemplo, en la tercera, que es la obra de Jorge Soto Acebal, que se llama La modelo del escultor, ¿no? Ahí aparece esa cuestión, además enfatizada por el título, ¿no? La modelo del escultor. Esto que planteaba al principio de cómo la mirada, ¿no? Como el cuerpo de la mujer desnuda queda sujeta, ¿no? A la mirada dominante del pintor. Ahora, por otro lado, si bien incluíamos esa beta, también nos interesaba mostrar que también había mujeres que en la época pintaban desnudos femeninos, ¿no? Entonces nos gustaba la idea de poner y dejar en suspenso y mostrar, y que el público, digamos, sacara reflexiones de las que fueran, si encontraban alguna diferencia en cuanto a esto que es muy común que se dice de la mirada femenina. ¿Hay una mirada femenina, por ejemplo, para pintar el cuerpo desnudo, femenino, distinta de la masculina? ¿No? Como dejar como sujeto a la reflexión individual. Bueno, acá desnudos potentes. Bueno, y un desnudo, lo voy a comentar rápidamente, hay un desnudo que nos pareció también muy
particular, que en realidad no estuvo dentro de ese núcleo, estaba medio a un costado, porque es una obra de una artista, Leonor Fini, que en realidad no participó de la escena argentina, nacida en Argentina, criada en Italia y después radicada en París. Es como que participó de los movimientos de la vanguardia, pero no tuvo mención en la historia del arte argentino, no se la reconoce para nada. Y es una obra que donó Petoruti en el 35. Entonces, es como una obra medio, y la artista es una figura excéntrica, ¿no? Es como que nos salía de la norma, ¿no? O sea, sí, hay mucho de norma en esta parte de la colección, ¿no? Hay mucho de géneros como la naturaleza muerta, desnudos, ¿no? Géneros tradicionales, pero bueno, cada tanto nos gustaba como colocar algún tono que mostrara la diversidad, ¿no? De las obras y la diversidad también de las figuras de las artistas, ¿no? Que componen las obras. Leonor Fini decía, es una artista que estuvo muy vinculada al movimiento surrealista, ¿no? Muy vinculada a Max Ernst, y a Salvador Dalí, aparecen muchas fotos, a Paul Eluard, aunque ella se negaba, ella decía que no, se negaba a cualquier tipo de etiquetas, rechazaba cualquier filiación con el surrealismo, e incluso con las exposiciones de mujeres a las que se las solía invitar, ¿no? Decía que no quería ninguna etiqueta. Incluso su obra de esta época, en la obra de esta época, se ve que hay en otros museos, en el Pompidou, hay una obra de ella que se llama, por ejemplo, Mujer Travesti, ¿no? Hay una serie de personajes que ella trabaja entre fantásticos y personajes que parecen como travestidos, ¿no? Como que de cierta androginia, en acciones, digamos, o actividades que más que de seducción parecen como juego de sometimiento, ¿no? Está lleno como de dominatrices las escenas de Leonor Fini. Entonces nos parecía que es una artista por ahí que fue más conocida, al principio, acá hay unas fotos, por ser un personaje muy particular. Ahora el año pasado hubo una exposición de ella, individual, pero en el Museo del Sexo en Nueva York, ¿no? Que muestra todas estas cuestiones, digo, no en espacios centrales, digamos, del mundo artístico, ¿no? Pero ahí se la ve con Dalí y Gala. Bueno, y algo que también nos llamaba la atención para esta época, digo, que ingresan tantas obras entre los 30, cuando Petoruti se hace cargo, digamos, de la dirección del museo, ya en los 30, junto con la Comisión Provincial de Bellas Artes, que se crea ahí un poco después, y que él, por supuesto, forma parte de la comisión. Ahí es el momento en que ingresan muchísimas obras al museo, porque hay un incremento notable de los salones, ¿no? Es el momento de auge de los salones provinciales, salón de Buenos Aires, de La Plata, de Tandil, de Mar del Plata, y bueno, y esa posibilidad, digamos, de ampliación del número de salones hace que, bueno, que también intervengan más artistas mujeres, y con esto se incorporan más a la colección artistas de mujeres. Ahora nos llamaba la atención los criterios, ¿no? Los criterios, incluso de las obras que se incorporan, son muy distintas a la propia obra de Petoruti, ¿no? Como vimos recién, el caso de Leonor Fini, o en el caso de esta obra de Ana Weiss, ¿no? Ana María, que fue incorporada en el 33, una artista que después, un poco después, en el 39, gana el Gran Premio de Adquisición. Es la primera vez que una artista mujer, digamos, gana el Gran Premio de Adquisición y se incorpora su obra, la que está abajo, La Abuelita, a el acervo del Museo Nacional de Bellas Artes, ¿no? La que incorpora Petoruti es anterior, pero bueno, están en el estilo, es parte de la misma serie. Es una obra que, bueno, que fue bastante vapuleada por la crítica, pero así todo, digo, muestra algo la crítica sobre la obra, que se repiten muchos críticos de la época, no solamente con respecto a esta artista, sino a muchas artistas mujeres, ¿no? Entonces dice, Ana Weiss de Rossi conquistó el Gran Premio tras una larga labor candorosa de femeninas peculiaridades, exenta de vulgaridades y de fallecimientos. Bueno, La Abuelita, dos figuras, y sigue, ¿no? Esto de los desfallecimientos es muy presente en la crítica de la época, hablar del arte de las mujeres como que aparecen lánguidas, desfallecidas, desmayadas, ¿no? Y que hay ciertas particularidades que hacen a lo femenino. Eso está muy presente en la crítica, y es lo que nosotros intentábamos a veces contrarrestar entre la palabra de la crítica y algunas obras como este caso, obras como la de Magda de Pánfilis, que es una grabadora, el museo tiene varias, ¿no?, de las obras de Pánfilis,
donde se muestran escenas de las mujeres trabajando, ¿no? Con trabajos duros, por ejemplo, mercado de naranjas, en el campo, más en clave por ahí realista, o en este tipo de obras, ¿no? Que también hablan de otro lugar, de la nueva, digamos, subjetividad que se empieza a construir en torno a la subjetividad femenina en los años 30, que está también un poco marcada por la cuestión de la educación, lo que comentaba al principio, ¿no? Los años 30, sobre todo es un momento de fuertes debates en las organizaciones de mujeres, ¿no? La organización argentina de mujeres, en lo que fue la Junta de la Victoria después, bueno, un montón de organizaciones que discuten, ¿no? Se está discutiendo todavía por el sufragio femenino, por la posibilidad del voto femenino, ¿no? Y por la ampliación de los lugares políticos que ocuparan las mujeres. Entonces, veíamos como una especie de relación entre, hay un caudal de obras que están hablando de las mujeres que trabajan, ¿no? O sea, de las mujeres que van más allá de la cuestión o que tratan de mostrar su espacio de actuación por fuera del espacio doméstico, por fuera del espacio privado o de la familia, ¿no? Como el caso de la obra recién de Ana Weiss. Entonces, bueno, hay artistas como esta que estamos viendo recién, María Celia Raimondi y Emil César Forcadas, una artista que también ha trabajado mucho en la nueva iconografía que empieza a aparecer respecto de la vida de las mujeres trabajando, educándose, las mujeres leyendo, ¿no? Las mujeres como intelectuales, estudiantes, como en este caso, bueno, y toda una serie de tipologías nuevas, ¿no? Donde hay mucha obra de mujeres que retratan mujeres, incluso también las mujeres en el desfile de modelos, como se ve en la obra de arriba a la derecha, ¿no? En la obra superior derecha. Bueno, y en esta época también es cuando, estas son las obras de Emil César Forcada, también hay una gran, empieza como una exposición y un reconocimiento de las mujeres, incluso en la prensa se las empieza a mostrar en notas, bueno, con las mujeres en el taller, ¿no? Empieza a formar parte de esa imagen de la escena de la mujer trabajando en su taller como parte de la cultura visual de la época. Bueno, y después algunas notas más, y yo creo que ya iría cerrando porque nos vamos a quedar un poco sin tiempo. Algo que también nos interesaba era contrarrestar dentro de esta cuestión de los géneros y algunos posicionamientos de la nueva iconografía femenina, algunas otras figuras y cuestiones, la cuestión que tiene que ver con qué tipo de prácticas ejercitaban, ¿no? Las artistas mujeres. Recién veíamos grabadoras, antes veíamos pintoras. La escultura también fue un lugar de conflicto para las artistas mujeres. El museo, bueno, tiene tres cabezas de una artista que es bastante central en esta época, que es María Carmen Portela Cantilo. Nosotros nos interesaba también confrontar, ahora vamos a ver la obra en la exposición, ¿no? En el montaje, la obra de esta artista de María Carmen, escultora, con las naturalezas muertas que se ven, ¿no? Atrás, ¿no? Hay un gran mosaico, después lo vamos a ver, que es de naturalezas muertas, un género por ahí más practicado, más estable. Y ahí también hubo muchos prejuicios en la época respecto de la producción escultórica de mujeres, un prejuicio que llega hasta hace bastante poco, diría, no sé si todavía se radicó o está un poco presente. En una de las cabezas de bronce que tiene el museo, Amparo, ¿no? También nos interesaba identificar, bueno, quiénes eran las mujeres que esculpían, ¿no? Que esculpía María Carmen Portela. María Carmen Portela fue una artista, decía, bastante reconocida en los años 30, que estudió escultura con Riganelli, y bueno, se formó en grabado también, con Guido. Es una artista que estaba, además, digamos que pertenecía a un grupo de intelectuales de izquierda, por medio de quien fue su esposo, Rodolfo Arauz Alfaro, que era un militante del PC, un escritor y militante del PC, y a través poco de él se nucleó del círculo de intelectuales antifascistas de la época, que incluso, bueno, recibió y asiló a los exiliados españoles, ¿no? Que se radicaban en Argentina escapándose del franquismo. Así que bueno, fue la pareja Arauz Alfaro y Portela,
estuvieron muy vinculados, por ejemplo, a Rafael Alberti cuando se exilió en Buenos Aires. Ellos recibieron a Rafael Alberti y a su esposa, estuvieron vinculados a Pablo Neruda, Oliverio Girondo, Nora Lange, bueno, Raúl González Tuñón y su esposa Amparo Mon, ¿no? Amparo Mon, que además era crítica del diario, era periodista del diario Crítica. Esta figura es Amparo Mon, justamente, que era íntima amiga de María Carmen Portela y formaba este círculo también de artistas. Bueno, esta es una crítica que habla de esto que comentaba hoy, ¿no? Esta obra ingresa al museo en el 30, la articulista reconoce, la destaca, ¿no? La obra de Portela, pero así todo, dice, no se advierte en ellas, hablando de Amparo y de Retrato y Estudio, no se advierte en ellas ni vacilaciones ni desmayos, ¿no? Acá aparece otra vez ese posicionamiento de buena parte de la crítica, que duró incluso cuando la crítica trata de ser positiva, ¿no? Sobre la obra de estas artistas, así todo se refiere en esos términos, ¿no? Bueno, esta es otra de las obras, Eva, que según creo se trata de Eva Franco, ¿no? Que fue de la actriz Eva Franco, que también formó parte de ese círculo, interpretó obras de García Lorca cuando visitó Argentina en el 34, y bueno, Portela ha de alguna forma homenajeado a estas figuras, ¿no? También hay una cabeza de Portela que es en homenaje a Nora Lange. Entonces, bueno, hay toda una cuestión en la época de algunas mujeres que reconocen también a otras mujeres productoras, intelectuales, artistas, ¿no? Y que está presente. Fede, ¿cómo vengo? Bien, bien, tomate el tiempo que hagas. Ah, bueno, bárbaro. Voy a prender la luz porque me estoy quedando a oscuras. Un segundito, perdonen. Bueno, ahora sí. Bueno, entre una y otra de las obras que figuran en el museo, Portela también ganó un premio, el Premio Municipal de Escultura, que tampoco era fácil, ¿no? Ganar el premio de escultura para una escultora, con esta figura de atleta, que además es una atleta femenina, es una figura de una atleta femenina. Ahí Georgina Glusman interpreta o ha identificado que se trata de Olga Tassi, que es como una pionera del atletismo en Argentina, y acá aparece algo que veíamos mencionado en el tercer congreso femenino, ¿no? O sea, que las mujeres también discutan hasta de deportes, ¿no? Digamos, todos los espacios sociales que iban conquistando las mujeres en la época, de alguna manera aparecen referidos en muchas de las obras que trabajamos. Bueno, esto solamente es para mostrar cómo Portela era reconocida en la época. Hay varias notas, hay una nota ahí en Crítica que habla bueno, de su premio, del premio recibido, que es la nota del medio. La nota de la derecha, por ejemplo, es una nota que le hace una revista de cine, y le pide opinar sobre cine. O sea, le pide a la escultora que opine sobre cine. Eso de alguna manera habla de una artista que ya es reconocida como una figura más o menos célebre, porque se le pide que hable de otra cosa, incluso ella se niega al principio, no quiero opinar de algo que no sé, pero bueno, empieza a ser como una figura reconocida, ¿no? En esta época. Y esto lo ponía porque esto ahora van a ver porque es una imagen, perdonen por la calidad de la fotografía, pero en tiempos de pandemia es muy difícil acceder, imposible, a los repositorios. Es una foto que tengo de archivo mío, mala, pero es de un taller de escultura de lo que fue la Escuela Superior de Bellas Artes, ¿no? Es una escuela, lo que ahora es la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata. Esta fotografía, como hay otras también reproducidas de los talleres de la Escuela Superior, fue reproducida en la revista Imagen, que era la revista oficial, digamos, de la escuela en el 49, donde muestran, digamos, muchas escultoras, ¿no? O estudiantes de escultura en los talleres, ¿no? Esta foto es del 49. A pesar de que esto ya circulaba y de que, digamos, las escuelas de arte fueron fundamentales, tanto la Escuela Superior de Bellas Artes de la universidad como la Cárcova, ¿no? Que empiezan que se crean al mismo tiempo, en el 24, por ahí,
fueron ámbitos fundamentales para la formación integral de las artistas, y justamente en estos lugares recibían una formación también que era integral, ¿no? Y que esto es un hecho bastante distintivo, y que muchos artistas tomaron para sí, porque muchas de las que estamos viendo no se ocupaban solamente de ser o pintoras o escultoras, sino que muchas eran grabadoras, pintoras, grabadoras e ilustradoras, escultoras y grabadoras, ¿no? O sea, en el ámbito de la escultura ya era, o el campo de la escultura era una práctica que ejercitaban las mujeres, y así todo, ¿no? Así todo, esas fotos del 49, cuando Rafael Alberti escribe una monografía sobre María Carmen Portela, en el 56 se publica esta monografía, él habla de su amiga, porque además era su amiga, y dice: preciso, inconfundible el estilo de esta mujer, sin ella, a ver, esperen que no puedo, ahí está, sin sufrir por ello la materia que trata de ablandamiento alguno, la materia es decir, que su condición femenina, presente siempre en toda su obra, no resta virilidad a un arte tan naturalmente viril, tan nacido para las manos duras del hombre, ¿no? O sea, esa inscripción de la escultura como una práctica masculina, ¿no? La cuestión de la virilidad está presente, y así como Forner también fue considerada por la crítica como una artista con características viriles, digamos, la crítica se refería a la obra de Raquel Forner, la destacaba, la elogiaba positivamente por sus rasgos, lo que encontraba como rasgos masculinos, y lo mismo un poco Portela también fue objeto de este tipo de apreciaciones, ¿no? Bueno, a esto se contraponía entonces, decía, otros tipos de pintoras y de estilos y de géneros más regulares, quizás. Entonces nos gustaba presentar en la muestra esos contrastes, esas modulaciones, ¿no? entre lo distinto, lo atípico. También un poco por esta cuestión de que, otra vez voy a citar a Griselda Pollock, que habla un poco de la desnaturalización de lo femenino, ¿no? La necesidad de como si lo femenino, el arte de la femenina fuera todo junto, y eso engloba a todas las mujeres. Entonces, algo que quisimos mostrar sí es la diversidad en los estilos, en las prácticas, en las figuras de artista. Bueno, me voy a adelantar porque iba a mostrar obras de Mane Bernardo, que no las más vale voy a dejar un lugar para preguntas. Esto es hacia el final. Es un grupo de obras abstractas también, de artistas ya llegando a los años 60, ¿no? Fines de los 50 y los 60, un lote de obras muy interesante que tiene el museo sobre artistas informalistas y que practicaban también la abstracción geométrica, una escultura también de la época geométrica que vemos aquí. Bueno, Alicia Orlandi, Ana María Moncalvo, Marta Pelufo, bueno, todas esas mujeres están presentes en esta sección. También contrapuesta a una figura contemporánea, que es como una figura medio secreta, que es Leonor Bacena, que todavía se está como investigando sobre Leonor Bacena, pero el museo tiene esta obra que es muy linda, y que también contrapone a esa práctica tan rutilante de la abstracción, una obra como más intimista, y en una clave como más densa, ¿no? Porque tiene como la obra de Bacena algo entre arte ingenuo y además algo medio como siniestro, ¿no? Bueno, fue un artista además que tuvo una muerte medio compleja, que no se sabe, hay como mucho misterio en relación a la figura de Leonor Bacena, pero es otra figura que nos interesaba destacar porque también hacía como una especie de contrapunto con el grupo fuerte, digamos, de obras abstractas, ¿no? Después, bueno, esto para cerrar ya, nosotros trabajamos, nos interesó mucho hacer como difusión de las figuras, ¿no? De sus caras, de los rostros. En esto nos inspiró mucho el trabajo que tiene Paola Vega con pintoras. Con ella también estuvimos en contacto para que hiciera alguna actividad en la muestra, que tampoco concretamos. Pero bueno, algo que también nos propusimos es que la difusión se lleve a cabo en todos los medios, cómo salir, realmente hacer como una especie de campaña de difusión. Entonces armamos ahí una página en Facebook que es sobre la exposición, Ilustres Desconocidas, se la pueden encontrar, ahí está el catálogo. Y lo que fuimos haciendo durante la exposición, durante el mes que duró la exposición, era subir
fotos de archivo de las artistas, retratos, y alguna información, ¿no? Como una ficha con información biográfica para dar cuenta de, bueno, quiénes eran esas figuras. Hubo un video, donde también contamos un poco estas historias y nos sirvió para contraponer las obras con estos lugares controvertidos de la crítica. Acá, esta es una de las, acá está Leonor Fini, en una de las fichas que armamos en Facebook. Estas están también para consulta. Y bueno, y algo que hicimos también fue, es obra de Marina Panfili, una de las colegas del equipo. Bueno, cuando fue el 8M que paramos, el día del 8M, hicimos una intervención, ¿no? Algunas de las obras, tomando como los reclamos de ese año. Bueno, y también hicimos una intervención en las redes, ¿no? A partir de las obras. Bueno, esto es el final. Dejo un lugar para las preguntas. No sé si dejo de compartir la pantalla, ¿no, Fede, o no? Sí, porque si no va a ser... Quizás mejor sí. Sí. Está. Vamos. Aquí te agradecen, Flor, por el Ah, chat. gracias. Este, había una pregunta que habían hecho antes, que la Sí. podemos recuperar. Si en ese momento, supongo que pensando en las imágenes del principio, Ajá. eh, si se podía pensar en un modelo desnudo en una clase para mujeres, ¿cómo era eso? Preguntan aquí. En, en un modelo desnudo, o sea, Sí, en un desnudo masculino. podemos preguntarle Sí, a había. La que Diana. tiene un trabajo sobre esto es María de los Ángeles de Rueda. La profesora de Rueda de la facultad tiene un artículo que publicó en la revista Noctante, de la Ujú. Facultad de Artes, que habla, ella tiene un trabajo específico que es sobre desnudos masculinos. No son los más comunes, no es fácil encontrar, y ahí en esa... ¿Ahí está Georgina? No. En esa, no, en esa, digo, en ese contraste numérico, podríamos decir, ahí aparece el sentido, ¿no? No son los más comunes. Por eso también, cuando mostramos el conjunto de desnudos, decidimos mostrar ese desbalance, ¿no? En relación a, pero para mostrarlo teníamos que poner un desnudo masculino, teníamos que poner Sibori, además de que es muy bello, nos venía bien para mostrar esa diferencia, ¿no? Mm, No tal sé si cual. contesté. Sí. Creo que sí. Una cosa que quería comentar es que el trabajo en realidad es un trabajo que, bueno, nos gustó muchísimo, lo tomamos como un trabajo necesario. Siempre pensamos que era un trabajo muy preliminar, ¿no? Que era como una introducción, era como sentar el tema, y dejamos muchas vías abiertas, ¿no? Fue una interpretación a partir de, bueno, centrarnos en las obras que teníamos y en estas problemáticas que estaban dando vueltas. O sea, la falta de información también producía sentido, ¿no? Que no hubiese información, estaba hablando de algo. Bueno, y trabajar con eso, ¿no? Con la dificultad y con la evidencia, con lo que había, pero siempre pensamos que era un trabajo para continuar, que había que profundizar muchísimo más en cada uno de esos núcleos que trabajamos, en cada uno de esos perfiles de artistas, muchísimo más. Así que bueno, también siempre pensamos invitar a la comunidad a que siga trabajando en lo mismo, ¿no? Digamos, o que participe, o que tome un poco la batuta, y bueno, y que siga viendo, ojalá, ¿no? Que empiece a haber trabajos sobre el tema. Totalmente. Incluso en el mismo museo, a raíz de esta exposición bueno, y de todo lo que viene sucediendo en la historia del arte, hubo muchas donaciones también, Ah, posteriores, que tenían que ver con artistas mujeres del pasado, por ejemplo, Eleonora Petit-Bon, ah, sí. artistas que estuvieron en la colección, que después desaparecieron, y bueno,
llegaron algunas donaciones, algunas cajas con obras, con dibujos, con Qué bocetos, con bueno. pinturas. Muy interesante porque justamente es una activación Sí, espontánea de la comunidad, decir, bueno, ahora que esto es importante, lo voy a donar. Me parece que en ese sentido tuvo como efectos inesperados que sí, fueron como muy, muy interesantes. Este, y, y creo, como dicen, que hay mucho todavía en el museo, hay muchas mujeres artistas que estuvieron en la colección y otras que no, que están ahí esperando para aparecer. Algunas obras incluso no se habían expuesto nunca o se habían expuesto muy poco. Eh, entonces es muy importante recuperar para las gestiones nuevas el eco de esto y continuarlo de algún modo, digo, o en una Ilustres Desconocidas 2 que organicen, sí, o bien en otra propuesta superadora. sí, qué Eh, bueno. La verdad que está muy bueno. Ojalá suceda. Digamos, esa era un poco la intención, ¿no? Empezar a proyectar, bueno, después, qué sé yo, el museo poco después llamó a la Biblioteca Ernestina Rivademar, también era como una especie de reivindicación claro, a una figura que había parecido muy tapada, y decíamos, bueno, quizás la obra, uno podía, no sé, discutir la obra, o bueno, o cuánto hizo en la gestión pero había que fundar un museo, digamos, no era poca cosa, ¿no? Esto sin desmerecer para nada, lo que vino después, digo, Pettoruti, la gestión de Pettoruti fue fundamental para la incorporación de un volumen mayor, ¿no? De obras de museo y de artistas mujeres también, pero bueno, hay lugar para todos, para yo todos y creo, todas. sí, y sobre eso también, Flor, es interesante, digo, preguntarte sobre Ernestina Rivademar, porque de algún modo Pettoruti, después Nessi, incluso cuando asume a la gestión del museo, recupera a Sosa, ¿no? Al que donó la colección, y a Pettoruti, y él Claro. hace el reencauzamiento, ¿no? Sí, hay un linaje ahí complicado, masculino. No, Y pero, después sigue en los 60 eso, ¿eh? Alguien que claro, recupera después a Pettoruti. Es cierto, y yo hay algo, bueno, digamos, no sé, me perdí. Algo que no dije que es fundamental, además para terminar de retratar a Ernestina, es que de dónde viene el nombre de la exposición, ¿no? Lo de Ilustres Desconocidas. Ella en un momento se toma una licencia, le pide una licencia, el museo le da, o el gobierno de la provincia, una licencia con goce de sueldo por 6 meses para que visite en Europa instituciones similares, ¿no? Porque eso se pensaba que bueno, redituaba en beneficios para el museo. Y hay un artículo que dice que visite además institutos cinematográficos, se la habilita además para que ella visite instituciones relacionadas al cine. Y ahí aparece algo que comenta Ponce de León, que fue fundamental, es que ella, según él, dirige una película, produce una película que tiene como escenario el Palacio Piria, es una película que está ambientada ahí en el Palacio Piria y que tiene una escena donde desciende un avión, ¿no? Hay que pensar también en ese momento, un avión piloteado por un aviador que era Juan Elverdín, un piloto famoso de La Plata, y lo que podía hacer para esa época, para el cine, incluir una escena con aviones y el símbolo de modernidad, digamos, lo que un avión podía representar, ¿no? Para el momento, para la vida social y la cultura de la época. Entonces, a partir de ahí, esa película, según Ponce de León, se llamó La Ilustre Desconocida. Nosotras estamos en la pesquisa de esa película, vamos a encontrar, no sé cómo, aparentemente está destruida, no se consigue, así que si alguien llega a tener algún dato en algún momento, les vamos a pedir por favor que nos lo pase, porque queremos encontrarla, queremos saber de qué se trata, pero nos gustó mucho el nombre, La Ilustre Desconocida, porque nos parecía además que daba cuenta, por un lado del perfil tan diverso, ¿no? Como de artista múltiple, gestora, que incursionaba en algo tan novedoso como el cine, ¿no? Siendo mujer en los años 20, y que además hablaba de lo que pasaba con las artistas incluidas en la muestra, que por un lado podían tener algo de ilustres, podríamos decir, porque bueno, artistas que habían ganado premios, ¿no? que habían ingresado a los museos, que se las mencionaba, que participaban, pero nadie las conocía, ¿no? La historia no les había dado un lugar. Entonces fue como que eso nos calzó ahí el nombre, dijimos,
es hermoso para la muestra, ¿no? Así Ahí, que bueno, ahí seguimos, sí. ahí Flor pensaba, digo, además el tema del interés por los aviones, ¿no? Por una cuestión que era de un arrojo, de una valentía tremenda, o sea, subirse un avión de esos que son como unas avionetas con un motor, era una empresa que requería como Exactamente. una cosa muy, muy osada, ¿no? Este, y al mismo tiempo, bueno, esta cuestión de poner en el espacio el valor que tiene la historia del arte, ¿no? Para los museos, la investigación para los museos, porque de otro modo, por más que hayan sido justamente muy importantes en algún momento, si la obra queda en el museo guardada, nunca más se muestra, pasan unos años y se acabó. Es decir, Mm. esa memoria no vuelve a aparecer. Entonces allí es donde aparece la investigación y creo que es uno de los aciertos, ¿no? de la propuesta y es de las mejores cosas que se pueden continuar, sin duda, sin duda. Bueno, buenísimo, gracias. Sí, ojalá se siga y todo lo que se puede hacer y todas las historias que se pueden contar, ¿no? A partir del acervo, nosotros hicimos una interpretación también, bueno, a partir de hechos, ¿no? Y de cuestiones que sí, que tienen que ver con, bueno, con el derrotero, la trayectoria de estas figuras, pero también, bueno, tratamos de proponer algunos cruces con lo que estaba pasando contemporáneamente con el movimiento de mujeres, ¿no? De todas esas discusiones y todas esos debates acalorados que se tenían en el Congreso durante la década del 30, por ejemplo, para lograr el voto femenino, ¿no? Y ampliar los derechos de las mujeres. Eso fue muy fundamental, digamos. Siempre estuvo, no sé si se puso muy en evidencia en la muestra, pero bueno, siempre estuvo ahí como gravitando, ¿no? En la propuesta, en el guión. Después, bueno, de cada uno, ¿no? Digamos, con la disposición de las obras y el montaje, invitamos bueno, a que alguien tome, como decía, la, la idea, el proyecto, la iniciativa, y bueno, que desarrolle otros relatos, ¿no? Con la colección. Eso es lo más apasionante que hay, porque tiene que ver con la historia de una institución, ¿no? Y de una ciudad también, y de una provincia. Cruza todo, en este caso. Totalmente. Yo creo que la cosa más peyorativa que ponía Petoruti en página en su biografía, mucho después también, ¿no? Que no sé si la menciona Ernestina, pero sí habla del museo, etcétera, era más que nada también la endogamia que tuvo al principio, o sea, que era bien platense, ¿no? Claro, Que era lo más sí, habitual del mundo también, no es que era una cosa que sí, tenía que ver con una gestión específica. Y bueno, él sí, intentó un desarrollo internacional, bonaerense, etcétera, sí, que sí. tenía como otras características. No, es cierto, Acá, sí. acá preguntan, Flor, si se sabe algo de la vida de Ernestina Rivademar después, al finalizar su gestión en el museo, si conocemos algo más, digamos, de su vida. No, después de lo último que encontramos y que llegamos a rastrear fue esta presentación, esta participación en el Congreso femenino, en el tercer Congreso femenino, pero no encontramos ninguna pauta más, por eso estuvimos en contacto con la familia. La familia de hecho donó una obra justo en el marco de la exposición, donó otra obra, pero bueno, no tienen referencias, por eso lo de la palabra de, bueno, si bien son memorias, ¿no? Y en esto hay mucho de subjetivo y una cuestión personal, ¿no? La palabra de Horacio Ponce de León, sí da algunas pistas que son fundamentales, ¿no? Después él lo que dice es que Ernestina era una pionera en el incipiente campo del cine, cinematográfico, ¿no? Así que no sabemos después. Hay otra referencia que él comenta ahí de otra película en la que ella habría participado en la elaboración del argumento de la película, eh, pero que no apareció en los créditos, ¿no? Un poco después, en el 28, no apareció en los créditos y hemos hablado con la gente que ha investigado sobre esa película, hemos hablado con la gente del Museo del Cine, por el lado del cine hemos buscado muchísimo y no hay pistas, no hay nada hay que hacer un buen trabajo de prensa, ¿no? En archivos, en los diarios, y ver, porque se supone que, por ejemplo, la primera película, La Ilustre Desconocida, se estrenó en 1925, y según Ponce, tuvo mucho éxito, ¿no? Que tuvo mucho impacto en la ciudad.
¿no? Que estuvo en las salas, y entonces no es bueno, ahora con la cuestión de la pandemia no podemos acceder al archivo, pero bueno, estamos tratando de vincularnos a la gente que tiene acceso y nos consiga algún dato, pues sería interesante. Realmente. Quizás hay algún instituto aeronáutico, alguna cosa que haya conservado Sí, estaría bueno registros de ese eso. sentido. Yo Sí. conozco que hay algunas colecciones sobre filmaciones de aviones, ¿no? En otro registro más histórico, pero capaz aparece Pero claro, un alguna tipo cosa. documental. Claro, 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 estaría claro. buenísimo, estaría buenísimo. Después, bueno, lo que Ponce también tira así como hipótesis es que en ese viaje donde ella se le permite visitar instituciones vinculadas al cine, estaría como el objetivo o el propósito de a la vuelta haber creado un instituto de cine en la provincia. Ujú. Algo que él menciona también era la posibilidad de crear una escuela de arte, que después se fundó la Escuela Superior de Bellas Artes, entonces no hubo escuela en la provincia, ¿no? Pero bueno, fue como una figura bastante, qué sé yo, bastante llamativa, ¿no? Para la época. Hay que poner eso en perspectiva histórica, pensar también los roles que ocupaban también las mujeres en esa época, ¿no? Para tener un cargo y un proyecto de este tipo, ¿no? Y pienso también en el rol de gestión, ¿no? Que es todavía más excepcional porque bueno, vimos que en todas las escultoras había, pero gestoras culturales de algún modo era algo sumamente inusual, es muy interesante ese planteo, Sí, realmente es muy interesante. sí. Pero bueno, ¿hay alguna otra pregunta? ¿Quieren ahí poner en el chat o pueden pedir también? Ah, sí, si se le consigue una licencia con goce de sueldo. Sí, sí, ella fue encomendada, digamos, por el gobierno de la provincia. Ella fue en representación, ¿no? Por 6 meses para visitar los museos y bueno, y estos ámbitos vinculados al cine. Gracias. Ahí hay No, una no llego a pregunta. ver la fina. A ver. Es que te la lea. Dale, así me Dice, pongo bueno, me sobre encantó la todo. exposición, muchas gracias. Una pregunta. Esa condición viril, entre comillas, que destaca la prensa en algunas artistas, casualmente las más conocidas, ¿justificaba o justificó su presencia en la historia del arte tradicional? No sé si está refiriéndose a Raquel Forner A o Forner, por ejemplo, eh, supongo. Pueden pedir el audio si quieren desarrollar sí, la... y yo no sé si justificó su presencia o tiene que ver con lo que los críticos podían ver, ¿no? Ujú. Era como que podían ver con esos anteojos, me parece, en clave viril para poder encontrar algo que podía hacer, ¿no? Eh, Hay algo que, bueno, que viene siendo trabajado, que lo trabaja, hay un trabajo de Anaíd que habla de, bueno, de cómo uno de los historiadores centrales, digamos, que ha dado lugar a las mujeres es José León Pagano, ¿no? En su Historia del Arte, los 3 tomos que publica en el 37, le da lugar a las mujeres, pero en el tercer tomo hay un apartado que es como la contribución femenina. Entonces ella dice, bueno, la contribución femenina como todo un paquete, ¿no? Y como si alguien se le ocurriera hablar de la contribución masculina en la historia del arte, ¿no? Esto también lo plantea Georgina Gluckman. No, no se plantea porque la contribución masculina es lo que es, sería lo normal, ¿no? A lo que estamos habituados se le ocurre. Entonces lo que aparece como definición es lo distinto, ¿no? La excepción. Eh, entonces me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Con esa mirada ya sesgada, de encontrar, bueno, si hay algo que, desde el momento en que los críticos, por ejemplo, veían, ya estaban predispuestos a ver las formas gráciles, ligeras, lo sutil, ¿no? Lo que por ahí a veces decían, bueno, que a pesar, este, por ahí rescatan algo, ¿no? Que siendo mujer tiene formas gráciles la obra, qué sé yo, pero también la resiedumbre, la cosa, ¿no? Aparece siempre. Es como que no puedan destacar o observar, aparecería, ¿no? Esto después se supera, ¿no? Pero sí marcó una época de la producción que tiene que ver cuando las mujeres empiezan a tener también una visibilidad un poco mayor
en el campo del arte, ¿no? Con los salones, digamos, ¿no? Cuando se dinamiza un poco su presencia en la escena pública. Totalmente, totalmente. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta o alguien quiere hacer algún comentario. Hay muchas caras. Zoom. Ahí. Bueno, muchos agradecimientos. Bueno, muchas gracias. Acá preguntan por ¿Hay bibliografía. algún libro? Sí. Bueno, en Argentina, Arte y Feminismo, el de Andrea Yunta, que hablaba hoy, el volumen de Georgina Glusman, que es su tesis doctoral, y fundamental para la teoría, me parece, Griselda Pollock, Visión y Diferencia, que es fundamental, ¿no? Que ahí están como las grandes pistas. Bueno, Laura Malosetti, que hace una introducción a la traducción al español de Visión y Diferencia, también tiene un texto muy interesante, y ella ha trabajado en los primeros modernos y en algunos artículos más sobre la cuestión femenina, ¿no? La cuestión de las artistas mujeres. Así que bueno, me parece que sí, que estas referencias son así como necesarias. Bueno, agradezco. Bueno, Bueno, si no hay más preguntas, creo que no. ¿Comentarios? gracias por venir al Exacto. encuentro. ¿Querés hacer algún cierre, Flor, o estamos bien? No, simplemente, bueno, agradecerles nuevamente y agradecerle también a Federico y al museo por todos los esfuerzos que están haciendo todas las instituciones, ¿no? Por mantener el contacto con la gente, con la comunidad, a partir de un montón de estrategias que para todos son tan nuevas y bueno, y son también desafíos, ¿no? Comunicarnos por acá, plantear una escena en estos medios, bueno, el museo está haciendo muchas cosas con la colección, así que, bueno, nada, que sigan atentas a todas las actividades que organiza la institución, que están muy buenas. Bueno, muchas gracias, Flor. Bueno, Y bueno, muchas gracias gracias a ti. a todas y todos. Seguimos en los próximos encuentros, los próximos miércoles. Así que saludos para todos. Adiós, hasta luego, Adiós. nos vemos, gracias.